de secretos empresariales, en el que procuramos analizar la experiencia de la protección jurisdiccional en la comunidad andina. El doctor Felipe Serrano, presidente de la asociación, les manda a todos un cordial saludo con una excusa por no poder acompañarnos como es costumbre en cada panel que organizamos y realizamos en la asociación, pero motivos de última hora le impidieron acompañarnos. No obstante, él está y estará atento a las discusiones que realicemos en esta jornada. Hoy tenemos un panel de lujo. Nos acompaña en primer lugar como panelista la doctora Teresa Tovar, socia del estudio de Checopar, que es Baker y McKenzie Perú. Tenemos al doctor Andrés Jaramillo Sanz, asociado en Serrano Martínez, al doctor Alfredo Corral Ponce, socio en Romero Corral Abogados de Ecuador, y el suscrito quien les habla, Emilio García, socio de EGR Abogados. La moderación del panel está a cargo del doctor Mauricio Jaramillo Campuzano, socio en Gómez Pinzón, y a quien damos la palabra en función de que como moderador, pues le corresponderá precisamente otorgarnos la palabra y dar las instrucciones correspondientes sobre el desarrollo de este panel. Entonces, doctor Mauricio Jaramillo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nos ponemos a su disposición para todo lo que corresponda. Muchas gracias, doctor Emilio, y buenas tardes a todos los asistentes en la tarde de hoy a nuestro panel de protección jurisdiccional de los secretos industriales y cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial en la comunidad andina. Como lo oyeron en la introducción, pues realmente tenemos un panel de lujo con profesionales de primer nivel que todos conocemos. Entonces, pues es un honor para mí poder estar aquí moderándolos y poder introducir este panel que tenemos. En materia de housekeeping, entonces el procedimiento va a ser que cada uno de los expositores va a tener 15 minutos aproximadamente para darnos una exposición. Pasadas las 4 exposiciones, abriremos a preguntas, ya sea del público o preguntas que voy a hacer yo. Y finalmente concluiremos con unos comentarios finales de cada uno de los panelistas. Los que tengan alguna pregunta la pueden ir haciendo por el chat. Quienes nos están viendo desde Facebook Live también pueden hacerlas por allí y las preguntas llegarán acá directo al Zoom. La secretaria Claudia Miranda se encargará de transmitirnoslas acá, entonces pueden hacer por allí también sus preguntas y yo me encargaré de organizarlas y filtrarlas y acumularlas de ser el caso y haremos las preguntas una vez terminen las 4 exposiciones de los panelistas. Entonces, pues nuevamente a todos muchas gracias por asistir. Ya tenemos más de 20 asistentes a la reunión en este momento, entonces vamos a empezar. Como lo decían en la introducción, el tema son los secretos industriales y cómo ha sido su protección y cómo hemos, a través de las diferentes decisiones de las autoridades, ido aprendiendo de la manera más difícil cómo se protegen los derechos de los secretos industriales. Y digo de la manera más difícil porque los hemos ido aprendiendo es a través de decisiones en las cuales, pues, quienes han ganado han salido muy contentos, pero quienes han perdido no lo han sido tanto. ¿Y por qué esto? Porque uno encuentra que tenemos una decisión, la decisión 486, que en su artículo 260 nos dice qué son los secretos industriales y ahorita pues nos van a explicar y van a entrar más en detalle de todo esto, pero de manera general nos dice qué son los derechos industriales, qué son los secretos industriales. Y adicionalmente nos dicen que deben cumplir con unos requisitos que son de ser secreto, pues como su nombre nos indica, de tener un valor comercial y por ser secreto y tomar unas medidas razonables de protección. Y uno lee la norma y entiende y la analiza y pareciera muy sencillo. Con esta lectura
la definición, que ya la vamos a ver, y de los requisitos, pareciera que fuera muy sencillo y ya con eso uno está listo para salir a asesorar a sus clientes. Adicionalmente, se puede ir uno a la misma decisión 486 en el artículo 262, donde de manera muy detallada le dice a uno cuáles son las acciones que puede hacer. Entonces hay un montón de literales donde expone las diferentes opciones que uno puede tener, básicamente protegiendo a los titulares de esos derechos contra la explotación, la comunicación, la divulgación no autorizada, y no va a entrar en tanto detalle de cuáles, pero de manera general son esos las sanciones. Y por otro lado, adicionalmente en Colombia, tenemos la ley 256, que es la ley de competencia desleal, que en su artículo 16 nuevamente nos regula y nos da acciones y nos dice que la violación de secretos es un acto de competencia desleal típico. Entonces uno lee y encuentra en nuestra regulación una regulación bastante amplia, bastante completa, que pareciera ser suficiente y darle a uno las suficientes luces sobre cómo protegerse, qué proteger, qué está protegido y qué no está. Pero como vamos a ver ahora, y esto es el tema de nuestros panelistas, el tema desafortunadamente no ha sido tan pacífico y tan fácil de dilucidar, a pesar de la aparente muy buena regulación que tenemos. Con esta breve introducción inicial, le doy la palabra a la doctora Teresa Tovar, que nos va a explicar y contar cómo ha sido la situación en Perú y qué ha pasado en Perú sobre todo esto. Y como lo estaba diciendo, pues con Perú y Ecuador tenemos la decisión 486, entonces pues entendemos muy bien la definición y todo lo que nos va a empezar. Doctora Teresa, adelante, el auditorio suyo. Gracias, Mauricio. Y bueno, muchas gracias a la asociación, su presidente y miembros por la invitación a participar en este evento el día de hoy. Estoy muy contenta y honrada de estar en este panel, como se dijo, de lujo, con expertos renombrados de los respectivos países. Así que nada, voy a empezar a explicar, ¿no?, cómo está la situación respecto de la aplicación de las normas sobre violación de secretos empresariales en el Perú, ¿no? Y creo que Mauricio no ha podido hacer una mejor introducción, porque realmente la situación no es la más feliz, pese a tener normas que son, como se dice, el state of the art, ¿no? O sea, son normas que responden a lo que ocurre en la mayoría de jurisdicciones respecto a lo que es la protección y la consecuente sanción o previsión de sanción para los secretos empresariales. Como vamos a ver el día de hoy en el caso de Perú, hemos tenido jurisprudencia, hemos tenido casos, pero la cantidad de casos fundados al respecto es exigua, y los pronunciamientos de la autoridad son bastante duros en cuanto a la posibilidad probatoria que tienen los denunciantes cuando ven afectados sus secretos empresariales, ¿no? Entonces, voy a empezar con el... Ay, Dios mío, esto no avanzó. ¿Se puede ver que avanzó? Ya. Voy a empezar con los requisitos que prevé la legislación peruana y que en verdad responden también a lo que ya de manera general establece la decisión, tal como comentaba Mauricio. Entonces, en el caso de la legislación peruana, bajo este concepto general que ya se ha mencionado, ¿no?, de que el secreto empresarial es toda información o conocimientos reservados o confidenciales concernientes a los distintos ámbitos de la actividad empresarial o del empresario, ¿no?, la industrial, lo comercial, su actividad de organización interna. En el Perú, para ser protegidos, los secretos empresariales deben tener una condición cualificada, es decir, se debe reunir concurrentemente los tres requisitos que menciono acá en la diapositiva: conocimiento determinado y reservado, la voluntad e interés de mantener
este carácter reservado y, por supuesto, el valor comercial. Y, como indico allí también, es el titular del secreto empresarial quien tiene la carga de probar que su secreto, ¿no?, cumple, que su información, que su conocimiento cumple con los requisitos de forma concurrente. A continuación me voy a referir brevemente a cada uno de ellos, ¿no?, y a cómo ha sido regulado por la jurisprudencia. En primer lugar, en cuanto al conocimiento determinado y reservado, hay jurisprudencia ya del INDECOPI en sentido consistente, unánime, de que debe estar referido a un dato específico e identificable. Es decir, cuando se interpreta lo que es determinado, no se acepta descripciones genéricas o alusiones genéricas a la información supuestamente apropiada por un tercero, ¿no? Y tenemos el caso ahí, que es un caso real, lo he puesto en forma abstracta, pero es una empresa que denuncia a un ex trabajador suyo, quien habría divulgado y explotado un know-how que habría adquirido durante el desempeño de sus funciones en dicha organización, ¿no? Entonces, en este caso, la autoridad consideró que la información, tal como lo describía la empresa, no recaía sobre un objeto cierto, determinado, específico, y por lo tanto era necesario que el denunciante precisara cuál era ese know-how que el trabajador habría aprovechado indebidamente. En este caso no lo logró hacer y el caso fue desestimado, ¿no? Es importante también recalcar que en el marco del procedimiento ante la autoridad, que es el INDECOPI, luego lo voy a explicar un poquito más, no basta con aludir a la existencia del secreto, sino que debe ser puesto en conocimiento de la autoridad. Y para esto hay también dentro del procedimiento administrativo una previsión para que esto pueda declararse como información reservada dentro del procedimiento y por lo tanto no sea materia de actuación pública, ¿no? Pero en estos casos lo que sucede, pese a haber esta previsión de confidencialidad, es que cuando es información muy, muy sensible, muchos denunciantes desisten de continuar con el procedimiento por no estar seguros de que esta confidencialidad dentro del procedimiento se vaya a mantener, ¿no? Tienen temor a alguna filtración. En cuanto al carácter reservado, como es evidente, se debe tratar pues de información que no es generalmente conocida o fácilmente accesible a terceros. Y esto guarda relación con el siguiente requisito, ¿no?, que es la voluntad e interés de mantener el carácter reservado por parte de quien es titular del secreto empresarial, ¿no? Y en este caso, esta voluntad requiere, por la legislación y la jurisprudencia, de una exteriorización, de una manifestación. Tiene que haber esta voluntad exteriorizada en la implementación de medidas necesarias y razonables para que estos conocimientos mantengan su carácter reservado, es decir, para que no sean divulgados o indebidamente aprovechados por otros. Entre las medidas de seguridad que se mencionan en la jurisprudencia están las medidas de carácter físico, obviamente, ¿no?, restricciones y controles de acceso a documentación física, por supuesto las medidas electrónicas, ¿no?, con el avance de la tecnología son cada vez más sofisticadas, ¿no?, el uso de claves, contraseñas, encriptación de los datos, etcétera. Y por supuesto las medidas legales u organizativas que principalmente constituyen acuerdos o cláusulas de confidencialidad, políticas sobre el manejo de la información, etcétera. Es importante anotar que no es necesario o imprescindible que se implementen todas estas medidas respecto de un secreto o de determinada información empresarial confidencial. Las medidas deben ser adecuadas al caso concreto, es decir, a la particular información de la que se trate. Según el tipo de información, su valor, el soporte en el que está incorporada, etcétera, es que se van a tomar las medidas que sean
efectivamente proporcionales a esta información. Y precisamente respecto de lo que son las cláusulas de confidencialidad, que en la casuística del Indecopi son las medidas más usadas y las que suele revisar o requerir la autoridad con mayor frecuencia, vemos que hay también una cualificación o una exigencia, es decir, el Indecopi no se conforma o no admite o no acepta que la confidencialidad o la cláusula de confidencialidad sea prevista o sea redactada de una manera genérica, ¿no? Lo que se llama una blanket, una cláusula, ¿no? Amplia. Lo que nos dice el Indecopi es que para evidenciar esta voluntad e interés de mantener el carácter reservado de la información, se requiere una referencia expresa al secreto comercial o empresarial al que se está refiriendo el denunciante, ¿no? Y de hecho ha habido varios casos, estoy mencionando allí uno de ellos en que este programa Work and Travel, ¿no? Decía que un ex empleador que había puesto otra empresa competidora se estaba aprovechando de bases de datos de direcciones de los clientes participantes del programa cuando tenía una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, el Indecopi le dijo, este pacto es genérico y tú requieres establecer de manera específica la información a la que se refiere y las limitaciones respecto del uso. Entonces, este es un criterio que es bastante rígido porque, como sabemos, también los trabajadores tienen una obligación general de mantener la reserva de la información a la que acceden en su condición de empleados. Sin embargo, eso no es suficiente para evidenciar este segundo requisito del secreto empresarial. El tercer requisito es el valor comercial, que de acuerdo también a la jurisprudencia está evidenciado bajo el concepto de lo que es el valor competitivo. ¿A qué me refiero con esto? A que se requiere que el secreto empresarial en su utilización reporte un provecho económico o patrimonial al titular, pero no solamente está dado por un valor, digamos en términos absolutos, de una cuantía o valorización económica del secreto, en tanto pueda, por ejemplo, ser comercializado, ¿no? Y esto le agregue o le dé un valor específico económico, sino que debe también analizarse de manera relativa, ¿no? Es decir, vis a vis o en comparación con mis competidores, qué valor puede tener ese conocimiento para ser considerado para considerarse que se cumple este requisito de valor comercial. Entonces allí menciono el caso de unas fórmulas o saborizantes, ¿no? De una empresa dedicada precisamente a producirlas y que a criterio del Indecopi sí se considera que tiene un alto valor comercial y por lo tanto cumpliría con este requisito para ser considerado un secreto empresarial. Otro caso que se ha visto en Indecopi ha sido el de un informe producido por una empresa con la descripción del potencial minero en una determinada zona geográfica, ¿no? Este conocimiento tiene un valor por su posible aplicación en la industria minera, porque como sabemos puede permitir el realizar petitorios y exploraciones para una explotación minera. Entonces, el término de valor comercial suele entenderse como valor competitivo. ¿Cómo se protegen en el Perú los secretos empresariales? Bueno, esto en línea con también otras legislaciones, se protegen a través del régimen de represión de la competencia desleal. ¿Qué es lo que nos dice en términos generales nuestra legislación al respecto? Es que se sancionan aquellos actos que sean contrarios objetivamente a la buena fe empresarial o lo que equivale a decir al principio de competencia por eficiencia. Y ciertamente esto ocurrirá cuando alguien que concurre en el mercado lo hace aprovechándose del secreto empresarial ajeno, sin autorización de su titular, porque en este caso no va a competir por su propio esfuerzo,
y no va a ganar clientes por sus propios méritos, sino gracias a la inversión y el esfuerzo de otro, ¿no? Distinto sería el caso si es que un tercero desarrolla la misma información sin haber accedido indebidamente o ilegítimamente al secreto. Y las modalidades tampoco son muy originales, existen también en otras legislaciones. Está dividido en dos modalidades, ¿no? La divulgación o explotación no autorizada de secretos empresariales por quien tuvo acceso a ellos legítimamente, con deber de reserva o ilegítimamente. Y la segunda modalidad es la adquisición de secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al incumplimiento del deber de reserva o procedimiento análogo. La responsabilidad por la violación de secretos es administrativa y es sancionable por Indecopi con multas de hasta más o menos $870.000. El Indecopi tiene dos instancias administrativas. La primera es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y la segunda es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En aras del tiempo no me voy a extender en la descripción de cada una de estas modalidades, dejando en todo caso para después cualquier comentario o pregunta al respecto, para no monopolizar o quitar tiempo a mis colegas, y simplemente me referiré a un par de casos respecto de los cuales la jurisprudencia ha sido consistente y de alguna forma ha generado ya unos criterios, ¿no?, que dificultan en cierta manera el que se pueda proteger cierto tipo de conocimientos, ¿no? El ejemplo que pongo acá es el caso de la relación o listado de proveedores y de clientes, ¿no? Lo que ha dicho el Indecopi es la relación o listado de proveedores de una empresa, si bien puede llegar a constituir un secreto empresarial, tanto como la de clientes, debe ir unida o vinculada a una situación comercial determinada. Es decir, el solo listado, la sola relación de clientes o de contactos, es información que puede ser recabada del mercado, si bien no quiere decir que no haya ningún costo en hacerlo, no es un secreto comercial porque puede accederse a ella, ¿no? Se puede acceder a una lista de potenciales clientes observando el mercado. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que se una la información del listado a algo más, ¿no? Por ejemplo, lista de clientes que pagan honorarios por encima de tanto, o segmentación de clientes según los niveles de demanda de determinado servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un criterio que ha impuesto el Indecopi. Otro criterio es que la sola contratación por parte de un competidor, de un empleado, de una empresa, de otra empresa competidora, no indica necesariamente que haya una situación de violación, de inducción a la violación de secretos empresariales, ¿no? La sola situación, si bien no se puede descartar, ¿no?, lo que nos dice el Indecopi es que tendría que haber otros indicios que puedan llevar a concluir que hay una estrategia de apropiación exclusiva de conocimientos reservados ajenos, ¿no? Entonces tienen que haber, dice el Indecopi, actos positivos adicionales destinados a procurarse ese acceso. Y ahí precisamente eso se genera un poco de frustración, ¿no?, la que al comienzo se comentaba, porque tenemos varios casos desestimados, que los he puesto a un lado de la diapositiva. El know-how, las habilidades generales que adquiere un trabajador no son, el paso de un trabajador de una empresa a una empresa competidora tampoco necesariamente implica la inducción a la violación de un secreto, las listas o bases de datos generales tampoco, las cláusulas genéricas de confidencialidad impiden que se considere que hay un secreto, la información sin valor comercial o competitivo tampoco. Entonces, al final tenemos que hay un estándar probatorio bastante alto, que lo que va a llevar es a que se tenga pruebas, se tenga que requerir pruebas indiciarias, que es a lo que se refiere la sala o el Indecopi cuando dicen que hay evidencia de actos positivos adicionales, lo cual es difícil
por no decir imposible en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, no hemos tenido ningún caso sancionado en el segundo estándar, ¿no? En el segundo tipo, en el tipo de adquisición de secretos, por ejemplo, por espionaje, inducción al incumplimiento del deber de reserva o procedimiento análogo. Y en el caso de explotación indebida, solamente ha habido un caso sancionado, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos es que realmente la actividad probatoria suficiente que requiere el INDECOPI como entidad administrativa obligada a observar el principio de legalidad y por lo tanto no pudiendo sancionar, y de tipicidad, ¿no? No pudiendo sancionar si es que no se cumplen con todos los requisitos de la presunción de inocencia, del principio de causalidad, etcétera, nos lleva a que haya muy poco enforcement real y que muchos casos, o bien las empresas no se animen a denunciar porque ya conocen el posible resultado, o pensando que de buena fe, porque consideran que es evidente que hay una violación, se animen a denunciar y después vean insatisfechas sus expectativas de sanción. Con esto termino mi exposición, espero no haberme excedido del tiempo y quedo a disposición posterior de las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Teresa, y gracias por cumplir con el tiempo. Doctor Emilio, tiene usted la palabra y el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias. Mientras pongo la presentación, también quería, a nombre del Comité de Competencia Desleal y Propiedad Intelectual de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia que dirijo, uno de cuyos miembros también está en este panel, todos de los miembros, quería también darles la bienvenida. Bien, quería confirmar que estuvieran viendo la presentación. Pero lo estamos en modo edición, no estamos viendo la de presentación. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a, en función de que el doctor Mauricio y la doctora Teresa han, digamos, demarcado la cancha en relación con los requisitos que exige la regulación en Colombia, y en la decisión andina 486 para la protección de los secretos empresariales, a pasar algunas diapositivas que trataban de poner en contexto esos requisitos legales, que ya todos los tenemos presente por las dos referencias mencionadas anteriormente, y pasar un poco al análisis concreto que sobre esos requisitos, como bien lo hizo la doctora Teresa Tovar, se vienen exigiendo en la jurisdicción colombiana. Y vamos a tomar para ello pues las sentencias y el análisis de algunos fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de funciones jurisdiccionales en la definición de ese tipo de condiciones. En este caso, se vienen delimitando en la diapositiva, verificar la existencia de actividades y cuestiones similares, porque, similar a como sucede en Perú, sus titulares han optado por voluntariamente no hacer accesible a terceros el secreto. Bien, que dicho secreto recaiga sobre procedimientos o experiencias industriales o comerciales o esté relacionado con la actividad de la empresa o su parte organizativa, que los titulares del secreto tengan voluntad e interés consciente de mantener el reservado, adoptando esas medidas necesarias a las que también se han referido, y que la información tenga valor comercial, dice la superintendencia, acotando el punto que sea efectiva o potencial, en el sentido de que su conocimiento, utilización o posesión permitan una ganancia, ventaja económica o competitiva. Creo que aquí, doctora Teresa, estamos en la misma línea jurisprudencial en el INDECOPE y la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, es muy afortunado haberle dado la palabra a las damas de primero, porque nos han puesto muy bien la delimitación jurisprudencial, que tiene una coincidencia importante por lo que hemos visto hasta ahora entre Perú y Colombia. Bien, ahora, ¿cómo se analizan? Y como si nos hubiésemos puesto de acuerdo con la doctora Teresa, en Colombia esos presupuestos. Bien,
sobre el concepto y qué puede ser secreto. Voy a traer a colación algunos fallos que me parecen interesantes en función de que han fijado algunos elementos que no serían secreto empresarial. Y se ha dicho, en consecuencia, que no lo serían la información relativa a un derecho de propiedad industrial, todos podríamos estar de acuerdo con esa idea, o a un derecho de obtentor de variedad vegetal, cito dos sentencias que se han pronunciado sobre ese particular. Bien, sobre otro elemento que me interesa destacar es el carácter secreto. Entonces, frente a ese carácter secreto se ha dicho que no cumplen esa condición si la información es generalmente conocida. Por ejemplo, a propósito de un fallo, si se trata de un empaque, pues porque el empaque tiene la virtud de que es conocido por todo el mercado. Y tampoco ha dicho la superintendencia si es accesible por fuentes públicas, directorios, internet, etcétera. Hasta ahí podemos estar de acuerdo con esa valoración específicamente realizada en esos casos. Ahora bien, otros aspectos que se han discutido en la jurisdicción colombiana. ¿Cuándo no se han tomado medidas razonables? Lo ha dicho, por ejemplo, en relación con fórmulas para preparar alimentos contenidas en un libro que pudiera no estar resguardado al menos por una decisión explícita o por un comunicado escrito. En este punto voy a llegar porque mucha doctrina considera que bastaría la advertencia verbal a todos los que tienen conocimiento al secreto para ser protegido, con lo cual creo que podría, digamos, acotarse ese tema en mejor manera. Ahora, el tercero, no hay medida razonable aún en presencia de cláusulas de confidencialidad tipo, miren otra coincidencia con la exposición de la doctora Teresa, cuando no desagregan el tipo de información que maneja el personal o aquella a la que pudieran acceder los terceros con deber de reserva, y cito la sentencia. Lo propio dijo la doctora Teresa, luego yo creo que estas oficinas también se comunican. Muy bien. Ahora, si la información, y este es otro elemento, ha sido conocida por personas ajenas a las empresas, según los fallos deja de ser secreta. Este es un elemento bastante particular, porque el secreto no es secreto porque lo conozcan muchas personas, si esas personas accedieron eventualmente con un deber de reserva. Es el contrato típico de franquicia que podría tener 100 franquiciados y por esa razón el secreto no deja de ser secreto. En consecuencia, hay que modular ese requisito, consideramos, en forma más afortunada. Entonces, se ha dicho, en un caso particular, espero que me haya quedado acá, si el que estoy mencionando, si esa información no tiene carácter de secreta de acuerdo a las definiciones previamente dadas, por cuanto la misma en la realidad no lo fue así, porque había un formato que contenía esa información que pudo haber sido conocido por muchos clientes de la empresa. Y en esa consideración, pues se dice que la información no era y no tenía el carácter de secreta. Muy bien. Y tres aspectos que también tocó la doctora Teresa y me importaba señalar, y las coincidencias siguen, son el tema de la lista de clientes y si son o no secretos empresariales. Si el know-how, que también mencionó, es secreto empresarial, y qué tipo de información podrían utilizar los ex empleados de una empresa, refiriendo la diferencia entre experiencia profesional general adquirida y el know-how en cabeza de varios empleados. Estos temas son bastante importantes porque son en los que normalmente pues, se encuentran involucradas las empresas, más que secretos industriales o empresariales propiamente dichos. Ese tipo de saber especializado que hace que una empresa tenga una ventaja competitiva en el mercado es tal vez más importante y más usual que tener o estar al frente de un secreto propiamente industrial o empresarial. Entonces, respecto a la lista de clientes, en principio la superintendencia ha considerado que no es un secreto empresarial, por principio.
solo ha dicho que lo es y tal vez les tengo algunas decisiones al respecto. El principio es, y se ha expresado en varios fallos de la siguiente manera: los clientes están a disposición de todos los competidores del mercado y sus datos de contacto se pueden ubicar fácilmente. Evidentemente, cuando de secreto empresarial se trata, no se suelen acompañar listas de clientes que solo tengan sus datos de ubicación, sino listas que parametrizan, como también lo refirió la doctora Teresa, algunas condiciones particulares de esos clientes. Por ejemplo, sus decisiones o hábitos de consumo, su situación financiera, si son buena o mala paga, por ejemplo. Con lo cual, pues cuando estamos en presencia de estos elementos, algunas decisiones han considerado que sí estamos en presencia de una lista de clientes protegida, pero las decisiones no han aplicado criterios unificados, como lo pongo de presente al contrastar algunas sentencias proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque un poco parten de la base que por regla general son de conocimiento público los clientes y son de fácil acceso por medios masivos de información como Internet. Eso no es tan cierto y creo que también amerita una modulación según el caso concreto en el que estemos. En punto al know-how, que es un aspecto bastante importante, pues la decisión andina ni las normas internas de los 3 países, estoy seguro, hacemos una conceptualización específica de lo que es el know-how. Pero evidentemente el know-how está comprendido dentro de la definición del artículo 260 de los secretos empresariales. Nosotros en Colombia tenemos unas referencias del concepto fundamentalmente en normas tributarias, referidas en forma concreta a este concepto que resulta importante en el impuesto de renta a propósito de si se genera o no el mismo cuando estamos en presencia de un know-how. Y miren ustedes que tenemos unas referencias en algunos decretos tributarios que lo definen muy bien. Dicen, entiéndase por know-how, la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo acumulada en un arte o técnica, susceptible de cederse para ser aplicado en el mismo ramo con eficiencia. Y la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales también se ha referido al concepto, diciendo que están incluidos en el know-how los secretos comerciales e industriales, es decir, invierte la regla un poco en el sentido en que considera al know-how como el género y a los secretos empresariales como la especie, o parecería serlo. Y hay algunas referencias también de las altas cortes. La Corte Constitucional en Colombia también se ha referido al concepto de know-how. Y ha dicho que lo que se conoce como know-how es objeto de protección jurídica. Esto es bastante importante porque parecería que la Superintendencia de Industria y Comercio no le reconoce al know-how una protección jurídica en razón, como lo dice la Corte, del vínculo que se establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenece a la empresa. Y forma parte, algo muy importante para el elemento de valor económico, forma parte de su patrimonio. Y tenemos una referencia muy interesante hecha por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sector en el cual pues suele ser muy relevante también la información a título de know-how. Y dice en esta resolución que es el conjunto de información práctica no patentada, derivada de pruebas y experiencias que se caracteriza por ser secreta, sustancial, también lo referimos, importante y útil, y descrita de manera suficiente y exhaustiva. Bien. Ahora bien, la doctrina también en Colombia pues se ha referido a el know-how como una especie particular de secreto empresarial, más o menos citando los requisitos que acabo de mencionar en cuanto lo hizo la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es decir, que es una información técnica necesaria para diseñar, fabricar, emplear, mantener o comercializar productos o sus elementos, o para llevar a cabo la combinación de operaciones. Esto es muy importante porque el know-how no es una información única, suele ser una información que no se desagrega, sino que es un conjunto que lleva al empresario a tener una ventaja competitiva en función de que presta un mejor servicio en el mercado, en función de toda esa información y que le da una ventaja competitiva.
Este elemento creo que no ha sido suficientemente entendido en la comunidad andina ni por las autoridades que conocen casos asociados a la violación de know-how. Y miren que si uno acudiera a referencias normativas de la Comunidad Europea, encontraría las mismas conceptualizaciones. Es decir, en el reglamento 240 se dice que el know-how es el conjunto de informaciones técnicas secretas y la expresión subrayada hace alusión no a elementos individuales completamente desconocidos, sino a un conjunto o articulación precisa de ciertos elementos que, repito, no ha sido suficientemente entendido en mi concepto por parte de las autoridades que aplican. Bien. También tocó algo en forma coincidente la doctora Teresa cuando se refirió a los trabajadores. Entonces, ¿qué tipo de información podrían utilizar los ex empleados de una empresa? Y esto es importante porque la forma más usual de acceder a un secreto empresarial suele ser la contratación de empleados de la competencia y más cuando no se da en forma aislada, sino cuando se presenta en forma sistemática. Es decir, cuando desarticulan a una unidad empresarial en función de contratar a varios empleados que pueden resultar estratégicos. Entonces, finalmente planteaba este problema en esta diapositiva, en la cual hay un principio un poco sentado por la superintendencia en el cual se parte de la base de que beneficiarse de la experiencia obtenida en un empleo anterior no es ilícito. Con esa idea estamos todos de acuerdo. Pero hay que modularla entendiendo que, pues obviamente, como lo ha dicho incluso la directiva europea, pues la experiencia no es un secreto empresarial. Pero eso es absolutamente diferente, porque no queremos que se sancione la experiencia adquirida por un empleado en su trabajo, sino lo que queremos es que si los empleados llegaron a conocer secretos empresariales, pues obviamente la terminación de un vínculo laboral no dé por terminada la protección. Y esto lo ha reconocido así la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no en fallos jurisdiccionales, sino en conceptos emitidos por su oficina jurídica. Entonces, al punto al que quería llegar en esta reflexión, que nos parece muy importante, porque también es lo que más habitualmente sucede para la violación de un secreto empresarial, que es la contratación de empleados del competidor, recordemos que el artículo 265 de la decisión andina 486 establece que toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, debe abstenerse de usarlo o divulgarlo. Y en este punto, pues es bastante importante traer a colación el artículo para precisamente delimitar que una cosa es prohibirle a un empleado que aplique sus conocimientos adquiridos en una empresa y en la otra nueva que lo contrata, y otra muy diferente es que si ha tenido acceso a información que pueda tener el carácter de secreto empresarial, pues obviamente debe abstenerse de usarlos o divulgarlos en la empresa nueva para que lo contrata. Y aquí hablamos también de estándar probatorio, y es que es muy difícil, ¿sí?, trasladar esa carga de la prueba al actor en función de que basta, por ejemplo, demostrar que el otro competidor está haciendo cosas que antes no hacía y que ahora hace en función de la contratación de esos empleados, y no exigir la prueba diabólica de demostrar que es que está usando exactamente la información que conoció en la empresa precedente. Y un punto importante que añado en resaltado amarillo es que la especificidad de ese deber no tiene que haber necesariamente constado por escrito, y eso es bastante importante. Y termino mi exposición, digamos, señalando que la contratación sistemática de trabajadores es el medio más usual que se utiliza para conocer secretos empresariales ajenos, y que en consecuencia allí hay un punto importante en el que consideramos pues debería hacerse el acento en los procesos jurisdiccionales, porque consideramos con las decisiones y diferentes decisiones que estudiamos para preparar este panel
que eso se ha dejado un poco de lado también por la autoridad. Bien, como algunos conceptos, ideas y sentencias fueron sacados de algunos autores, pues, como nos corresponde, ponemos de presente la bibliografía básica utilizada, obviamente la revisión de las decisiones de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hasta aquí las posiciones, pero tampoco haberme pasado el tiempo. Yo puse el cronómetro y creo que quedaba algo de tiempo en función, obviamente, de no los 15 minutos, sino de los 20 que nos dimos el... Muchas gracias, doctor Emilio, por la presentación. Como ven, pues entre uno y otro país empezamos ya a ver temas comunes y empezamos a ver problemas comunes por la región. El siguiente panelista en la tarde de hoy es el doctor Andrés Jaramillo, que además tiene un paper sobre el particular y nos va a comentar sobre la propiedad industrial y los secretos industriales. Entonces, pues los invito a escucharlo, y los que no lo han leído también invito a que lo lean porque nos ha escrito sobre esto. Doctor Andrés. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a la asociación y a todos los miembros de este panel. Bueno, la idea un poco es exponer un poco el artículo de que hablaba el doctor Mauricio, y en especial sobre un punto fundamental que a veces las autoridades, los abogados también y los empresarios olvidamos, y es que el secreto empresarial no es un derecho. Y eso tiene unas consecuencias en relación con el alcance de la protección, en cuanto al objeto de protección, las acciones que se pueden interponer, y en cuanto también a esa tarifa que se ha puesto de prueba por las autoridades. Pues a veces pareciera que lo que quisieran ver como prueba es que usted le trae a ellos la prueba de que usted se inventó la Coca-Cola. Entonces, un poquito de la presentación era hablar de las características del secreto empresarial, adentrarnos en la naturaleza de los derechos de propiedad industrial y poder determinar si es un derecho o no, y revisar sus efectos. En relación con, iniciar un poco con las características que ya han hablado ya los panelistas, y no voy a tomar mucho tiempo en este punto, es que el objeto de protección de un secreto empresarial, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recae sobre aquella información que genera un empresario en el curso de su actividad y posee gran utilidad y valor comercial en relación con los productos que fabrica, los servicios que presta, sus métodos de producción, formas de distribución. En realidad es sobre cualquier información que cumpla con esos tres requisitos. Cualquier información que sea secreta, que tenga valor comercial y que se hayan tomado medidas razonables para mantenerla secreta. Ahora, ¿es un derecho de propiedad industrial? Y la respuesta, como vamos a ver, es no. Para eso hay que revisar su naturaleza. Los derechos de propiedad industrial son verdaderos derechos de propiedad o derechos reales sobre bienes inmateriales. Un derecho real de propiedad sobre bienes corporales, tradicionalmente nos han enseñado que trae tres facultades al titular, y estos son usar, disponer y percibir los frutos de la cosa. Y también una de las características más especiales de un derecho real de propiedad sobre una cosa, un bien corporal, es que es ese derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Esa es la característica erga omnes de los derechos de propiedad. Eso le permite al titular la posibilidad de exigir que nadie interfiera en su derecho, y una serie de acciones legales en el ordenamiento para poder evitar que alguien use su derecho sin su autorización. A diferencia de los derechos personales, que radican en la posibilidad de exigir a otra persona un comportamiento, derecho real es un vínculo con una cosa. En la propiedad industrial se ha entendido tradicionalmente que un derecho de propiedad industrial trae consigo dos facultades esenciales. Es el derecho a usar o explotar la cosa, a percibir los frutos de ella en realidad, y el segundo, que es el ius prohibiendo. Ese ius prohibiendo es muy importante y casi que es la esencia de los derechos de propiedad industrial, porque es la posibilidad de excluir a cualquier tercero que haga un uso no autorizado de ese derecho de propiedad industrial, y eso lo encontramos en la decisión 486 de 2000, la Comunidad Andina de Naciones,
por ejemplo, en relación con las marcas, en el artículo 155, que dice que una persona, un titular de una marca puede prohibir a cualquier tercero el uso sin autorización de su derecho cuando se hace un uso idéntico e incluso similar. Y este requisito es fundamental para los derechos de propiedad industrial porque pues, los derechos de propiedad industrial parten de la base de que son ideas, son productos de la imaginación y productos de análisis y productos de las ideas de las personas, que en la teoría económica son conocidos como bienes públicos que presentan una falla fundamental, y es que los bienes públicos como una marca o como una patente, digamos como una innovación, no existen en el mundo físico, es imposible físicamente apropiarse de ellos y excluir a los demás, como sería el caso de una silla en el que, pues si yo la fabrico, la uso, y mi uso excluye a los terceros de que la pueden usar, o puedo simplemente guardarla y excluir a los demás de ese uso. Eso es, esa falla que tienen esos bienes de esos bienes públicos como las ideas, implican que las personas que quieren crear esas innovaciones no tengan los incentivos adecuados para crearlos, porque si se van a gastar unos recursos en crear esa innovación y posteriormente cualquier persona la va a poder usar, pues simplemente no lo producen, o lo producen y lo mantienen secreto. Pues para ser las únicas personas que puedan explotar los beneficios de esa innovación, esa inversión que hicieron. Por ese motivo, digamos, los estados optaron por un sistema registral, y en casi todo el mundo hay un sistema registral de patentes en el cual invitan a las personas a obtener un monopolio sobre esa idea, pero yendo a contarle a la autoridad de qué se trata esa idea. Y eso tiene una razón de ser, y es que las ideas no parten de la nada, las ideas necesitan ideas anteriores, y si uno no tiene un sistema registral, las personas o se guardan sus secretos o no los producen, y si en el caso de que se guarden los secretos, pues la humanidad no avanza. De allí que haya ese sistema registral y que el derecho, el ius providendi, sea tan importante en estos derechos. Precisamente los secretos empresariales no tienen ese ius providendi, por lo menos de manera como lo tienen los derechos de propiedad industrial, y por eso no son un derecho. Si uno se va a la decisión 486 de 2000 sobre la violación de secretos empresariales, pues lo primero es que no hace parte está en un título especial sobre los actos de competencia leal vinculados a la propiedad industrial, y en el artículo 262 se consagra que está protegido, la persona que tiene un secreto está protegido contra prácticas contrarias, contra usos contrarios a las prácticas leales del comercio por parte de terceros, y posteriormente enlista lo que puede ser una de esas prácticas contrarias. Si uno analiza cada uno de esos literales del 262, todas tienen unos presupuestos fundamentales, y es que la persona que lo usa, que está cometiendo esta práctica desleal, tuvo acceso a ese derecho de manera legítima con una obligación de reserva e incumplió esa obligación, o tuvo acceso a ese secreto de manera ilegítima con prácticas que son contrarias a la buena fe. Esos son los dos presupuestos que uno encuentra que se repiten en el artículo 262 de la decisión 486. Y si nos vamos al artículo 16 de la ley 256 de 96 de Colombia, nos encontramos lo mismo. En realidad, uno revisa y lo que se prohíbe es ese uso que se hace, que hace una persona que accedió legítimamente, pero con deber de reserva, como un trabajador que firma una cláusula de confidencialidad, o una persona que con prácticas como espionaje, como haber, no sé, hackeado un sistema, accede ilegítimamente a esa información que con esas medidas de seguridad, esas medidas razonables, pues estaba protegiendo. De allí que uno pueda concluir que pues no es un derecho porque no tiene, digamos, el secreto empresarial, la prohibición no es contra cualquier persona, como si una patente, una marca, no es contra cualquier persona, sino únicamente esas personas que accedieron de manera legítima con deber de reserva o de manera ilegítima.
y que este régimen protege al empresario de esas acciones contrarias a la buena fe, que es violar el deber de reserva o estas prácticas como el espionaje. El primer efecto de que no sea un derecho, la primera consecuencia es que no, pues, no tiene el ius prohibiendo, no puede hacerlo contra cualquier persona, pero también tiene un efecto en relación con el objeto de protección, porque es que al no ser un derecho depende en mayor medida de las medidas razonables que se tomen. Y para los secretos empresariales, el estándar de qué es un secreto o de qué información se protege es mucho menor al estándar de, por ejemplo, una patente. Un secreto empresarial no requiere ser novedoso, tener ese nivel inventivo. En realidad, cualquier información que no sea pública y tenga un valor comercial y se hayan tomado las medidas razonables pueden ser secretas. Por ejemplo, las patentes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que las patentes versan sobre inventos que implican un avance tecnológico. Un secreto empresarial no. O sea, pongamos el ejemplo de un empresario que hace cerveza y se da cuenta que el lúpulo se le echa en esta fase y no en otra fase. Eso no tiene ningún nivel inventivo, pero sí puede ser protegido vía secreto empresarial. Y la razón de esa flexibilidad del secreto empresarial es que pues todo parte de las medidas que usted tome para protegerlo y además el Estado no le interesa que existan en realidad secretos empresariales, por eso pues en realidad cualquier información puede ser objeto de secreto empresarial, incluso un descubrimiento, digamos, no sé, no se me ocurre porque no tengo la experiencia en eso, pero si un descubrimiento científico, un descubrimiento de un químico, que hay una expresa prohibición para las patentes, podría ser parte de un secreto empresarial siempre y cuando cumplan esos 3 requisitos. Otra de las consecuencias es pues que se hace a través de una acción de competencia desleal, por lo menos en el caso de Colombia, que tiene que cumplir cargas como demostrar la legitimación en la causa de la acción de competencia desleal, la prescripción es de la acción de competencia desleal, que es diferente a la de la decisión 486 de 2000, tienen que probarse los ámbitos de aplicación, no en este caso por una expresa excepción, y lo que usted tiene que demostrar es en realidad esa mala fe para la obtención del secreto, al igual que la duración de su protección. No sé si me excedí, en estos términos son mi presentación. Muchas gracias, estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Andrés. Le sobró tiempo, entonces tranquilo. Muy bien y muy interesante la explicación. Y finalmente, last but not least, el doctor Alfredo nos va a contar de su experiencia en el Ecuador sobre el manejo de estos temas. Doctor Alfredo, adelante. Gracias, doctor Mauricio. ¿Se me escucha? Sí, muy bien, perfecto. Ok. Yo veo que aquí hemos hecho un ejercicio a la inversa de la lógica. Es decir, y creo que va a funcionar, Normalmente uno va de lo general a lo particular, y aquí estamos viendo, o hemos ido, con la exposición de la doctora Teresa, de Emilio, de lo particular, de la especificidad, hacia algo más general como acabamos de oír al doctor Andrés, y yo también voy a hacer un análisis un poco más general de este tema, obviamente teniendo en cuenta la legislación ecuatoriana, que es una legislación, como ustedes van a ver un poco más adelante, bastante sui generis con respecto a la protección del secreto. Pero digo que va a funcionar porque así yo creo que vamos a motivar preguntas de varios tipos. Me quedo con la parte final, o digamos que con la parte medular, tal vez, de lo que mencionó el doctor Andrés, que el secreto comercial no es un derecho. Y eso es interesante decirlo así, porque en algún momento el tribunal andino lo hizo, digamos que en forma un poco tibia, sin decidirse y sin estar muy convencido de que sea o no un derecho, pero lo dice. Y yo quiero que recordemos, o me parece interesante, más allá de lo que yo quiero o no, me parece interesante que recordemos el artículo 1.2, me parece que es del acuerdo ATPIC.
Recordarán ustedes que ya habla el acuerdo, bueno, en la parte de principios generales, de naturaleza y principios básicos, etcétera, etcétera, y nos dice que la expresión propiedad intelectual abarca las categorías de la 1 a la 7. Ustedes recordarán eso. Y la sección 7 es básicamente la información no divulgada. Y el ADPIC, más allá de que estemos nosotros de acuerdo en el alcance técnico de este acuerdo, en muchos de los del tratamiento jurídico que hace a las formas de propiedad intelectual, digamos que acepta o incorpora a la información no divulgada como un derecho de propiedad intelectual. Algo contrario a lo que técnicamente y de forma correcta ha señalado el doctor Andrés. El secreto empresarial no es un derecho de propiedad intelectual. El ADPIC dice lo contrario. ¿Por qué dirá lo contrario? Bueno, básicamente porque entiende el ADPIC y quienes lo negociaron, entienden que el secreto empresarial es básicamente una inversión importante en tiempo y en dinero. Y ustedes saben que la propiedad intelectual ha sido muy generosa en recibir estas inversiones importantes en tiempo y en dinero. Ejemplo, el software, ejemplo, los datos de prueba. Son derechos de propiedad intelectual. El software es un derecho de autor. El dato de prueba es un derecho de propiedad industrial. En principio, técnicamente, parecería que no. Pero, sin embargo, son parte de la propiedad intelectual. Hoy los aceptamos así. Y más allá de la discusión que no viene al caso en este momento de si son o no son, digamos que entendamos que dentro de este razonamiento los secretos empresariales están dentro de la propiedad intelectual, no como un derecho, pero están ahí. Y entonces, ¿cómo están? Básicamente, a través de un deber de abstención. Un deber de abstención de terceros o del propio titular de divulgar esa información que puede ser, que de hecho es secreta, pero que puede ser muy valiosa. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a la decisión andina, decisión 486, en donde tuve el privilegio y el honor de ser parte de los negociadores. ¿Cómo llegamos a hacer ese engendro de capítulo de los secretos comerciales? La verdad, fue complicado ponernos de acuerdo entre todos los negociadores en muchos de los temas. Este fue uno en particular complicado de resolver. Y es por eso que ustedes van a encontrar una normativa un tanto confusa que vuelve como que quiere ir y regresa y es todo un enredo. Enredo, además, que lamentablemente lo han seguido nuestros países. Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y ustedes van a ver que la normativa de otros países también es así, igual de enredada. Primero habla de características que no tiene por qué hablar en la parte de definiciones, después habla de requisitos, vuelve a dar ejemplos de lo que son actos de competencia desleal, dice que la competencia desleal básicamente es el paraguas sobre el cual se regularán o se protegerán, si se quiere, los secretos. Bueno, ustedes conocen muy bien el detalle de cada una de sus normativas, pero me van van a de pronto a coincidir conmigo en que realmente es una legislación bastante compleja, difícil de entender, como lo mencionó al inicio el doctor Mauricio, que uno lee el capítulo de secretos comerciales y está listo para asesorar a su cliente. ¿Y a su cliente qué le va a decir? ¿Sabe qué? Si puede patentar, patente. Porque por secreto yo no me arriesgo. Salvo que evidentemente, como mencionaba el doctor Andrés, no cumpla los requisitos objetivos de patentabilidad. Pero irse por secreto es un riesgo. Si usted tiene una información valiosa y esa información no puede ser patentada, vamos al riesgo de protegerla a través de know-how o a través de información no divulgada. Pues bien, esto, aunque ustedes no lo crean, bueno, ustedes sí lo conocen, o la mayoría de ustedes lo conocen, pero simplemente estoy mencionando nuevamente o ratificándolo. El Tribunal Andino lo ha dicho. Ha dicho, la protección del secreto básicamente es una protección secundaria. No es una protección ideal. Y entonces me voy a la decisión andina, a esta decisión que digo que tuve el privilegio de negociarla. Y la decisión andina, vamos a ver que después de todas las formas, del detalle de las formas de propiedad industrial, vamos a encontrar a la parte de observancia. Y después de la parte de observancia, perdón, después de la acción reivindicatoria, después de las acciones por infracción de los derechos, después de las medidas aduaneras o de las medidas de aduana, después de las medidas penales, tenemos un capítulo sobre la información no divulgada, en donde está evidentemente el secreto. Si es que está por fuera de todas las formas de propiedad industrial,
Si es que está después del capítulo de observancia, vamos a preguntarnos primero, ¿no quisimos hacerlo parte de la propiedad industrial? Uno. Y dos, y no estoy asegurando, estoy preguntando. Y dos, ¿se podrán utilizar los mecanismos de observancia para las acciones en materia de competencia desleal cuando uno quiera proteger un secreto? Simplemente son preguntas que dejo allí. Y ya los países han llevado una casuística determinada, tal vez sin llegar a analizar si es que es posible o no, pero ya lo han hecho. Algunos a través de las normas de competencia, otros países estamos de competencia desleal, me refiero, y otros estamos en una especie de limbo y ya van a ver por qué. Digo, nosotros en el caso de Ecuador. ¿Qué es interesante ver en materia de secretos empresariales en la legislación ecuatoriana? Un poco siguiendo este razonamiento o esta dinámica de que los secretos empresariales no son derechos de propiedad intelectual o no son derechos de propiedad industrial. En principio, según la 486, porque pueden haber evidentemente actos de competencia desleal relacionados con secretos empresariales en el ámbito del derecho de autor, pero que no estarían definitivamente regulados por la decisión 486. Tendría que haber una ley de competencia desleal en particular, en donde se pueda seguir estos casos. Por ejemplo, la fijación de una tarifa abusiva de una entidad de gestión colectiva, o no sé, actos colusorios de asociación entre varios usuarios para no reconocer unas determinadas regalías de un autor o creador. Es decir, actos desleales o prácticas desleales que no están vinculadas con la propiedad intelectual, pero que sí están vinculadas con otra área de la propiedad intelectual, que es el derecho, que estarían en principio por fuera de la decisión andina, pero que podrían ser perseguidos, podrían eventualmente por normas de competencia desleal. Entonces, vuelvo a la legislación del Ecuador, o trato de llegar a ello. Y tenemos un título hacia el final de este Código de Propiedad Intelectual que tiene un nombre bastante ridículo, que es el Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, la Innovación y la Creatividad. Nada con ese nombre puede tener o traer cosas buenas. Y efectivamente, en materia de secretos empresariales, hace barbaridad en medio. Primero, vamos a decir que el título sobre el cual se legisla los secretos empresariales es de otras modalidades relacionadas con la propiedad intelectual. Y ahí están secretos empresariales y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales. Comunidades indígenas hoy muy de moda en Ecuador. Y entonces, hace digamos que dos acercamientos hacia la protección de los secretos empresariales. Primero, define lo que es información no divulgada, básicamente diciendo que es la información que goza de protección contra la divulgación y contra las prácticas desleales. Básicamente eso es lo que dice. Y después entra a analizar o entra a proteger lo que es básicamente la figura de los datos de prueba. Y no solamente que de lleno entra a la figura de los datos de prueba en la legislación sobre secretos comerciales o información no divulgada, sino que además estos requisitos de protección que exige la decisión andina y que exigía la legislación colombiana y la legislación peruana, según pude observar de la presentación que hicieron los colegas, la doctora Teresa y el doctor Emilio, esos requisitos de que sea secreta, de que tenga un valor comercial por el hecho de ser secreta, de que se hayan ejercido medidas que garanticen justamente el hecho de mantenerla así no divulgada, esos requisitos los incluye o los califica al dato de prueba, no a la información no divulgada. Y después de eso, remite o incorpora de alguna manera por referencia a la protección de la información no divulgada a través de las normas de la competencia desleal que están en otro nombre un poco complejo, en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Es la ley de competencia, pero aquí en Ecuador, cuando se legisla bajo doctrina, dogmas y conceptos, básicamente se hacen o se califican o se ponen membretes extraños. Esta es la ley de competencia, básicamente, en donde hay un capítulo sobre las prácticas desleales. Y en este capítulo sobre las prácticas desleales está el tema de la información no divulgada. ¿Qué es importante aquí en este capítulo sobre prácticas desleales? Primero, hay un artículo sumamente interesante
ustedes coincidirán conmigo que es bastante interesante, que básicamente dice que si es que esa práctica desleal incluye elementos de propiedad intelectual, ojo, que no afecten el interés general, la autoridad competente será la autoridad de propiedad intelectual. En el caso de Ecuador, el Senadio. Pero si es que, evidentemente, esos conflictos en donde están vinculados elementos de propiedad intelectual, pero que afectan al interés general, la autoridad competente será la autoridad de competencia. Claro. Entonces ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuándo un conflicto en donde estén vinculados elementos de propiedad intelectual dentro de una práctica desleal no afecta al interés general? Cualquier acto de confusión afecta al interés general. Obvio que va a dañar o que va a afectar al titular de un derecho de propiedad intelectual, como una marca, por ejemplo, o como una denominación de origen. Pero también va a afectar al consumidor, porque el consumidor es el que se confunde. Entonces va a afectar al interés general. Sí, yo considero en principio que no hay caso alguno en donde se pretenda perseguir a través de las normas de competencia desleal cuando hayan elementos de propiedad intelectual vinculados, en donde no se afecte el interés general. Pienso que siempre van a estar afectados. Pero ¿qué ha pasado con ciertas tutelas administrativas o con ciertas denuncias que se han presentado ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? Básicamente, que al ver que son elementos de propiedad intelectual, han remitido esos desleales en autoridad de competencia. Impongo. En algunos casos se han puesto de acuerdo, hay resoluciones en casos, digamos que contados con los dedos de la mano. Pero no me quiero referir a esos casos, sino más bien quiero volver al tema del Tribunal Andino ya para terminar. Hay como 6 o 7 interpretaciones judiciales del Tribunal Andino en donde topa el tema del secreto empresarial o del secreto comercial. La primera, y que me llamó mucho la atención, que es del año 2004, y hay una muy parecida en el año 2006, la de 2006, la 186 IP, en donde básicamente el Tribunal Andino dice que la protección al secreto comercial o básicamente la tutela que se le da a la información no divulgada es una tutela parcial y relativa. Fíjense ustedes, es una tutela parcial y relativa. No vamos a analizar estos calificativos, pero lo que está diciendo es, o sea, vamos a protegerle cuando se pueda. O medianamente, vamos a hacer hasta lo mejor que sea posible. Parcial y relativa. Y después sujeta esta parcialidad y relatividad también, además, a los límites que deben tener los derechos exclusivos. Habíamos empezado diciendo que no es un derecho, o al menos no un derecho sustantivo de carácter exclusivo. Ok, pero esta no es la peor de las interpretaciones. Ya el tribunal se anima en las interpretaciones ya del 2009, 2008 y 2009, la 49 IP del 2009, y me parece que es la 104 IP del 2008. El tribunal se anima un poco, ya habla más del secreto empresarial. Y lo que hace es un análisis de la figura del secreto, primero dentro del contexto de la competencia desleal. Después habla de las características, es un detalle de las características. Después habla de las condiciones, fíjese usted lo animado que estaba el tribunal. Y incluso el Tribunal Andino hace una especie de análisis de hasta dónde deben ser esas, o digamos que en cierta manera razona y da un alcance específico sobre cuáles son las medidas razonables que debe emplear un titular de un secreto empresarial para mantenerlo así, bajo las características de secreto o poder seguir calificándolo como secreto. Y dice básicamente que las medidas razonables son distintas dependiendo del tipo de industria o de empresa. Y habla, por ejemplo, de que en la industria farmacéutica serán distintas las medidas razonables para mantener secreto de la información que las medidas que deben tomarse en un restaurante. Pero voy a lo que quería llegar. Después del tribunal, y dice expresamente lo que les he mencionado ya en más de una ocasión.
dice que la protección al secreto empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos. Y yo me pregunto si es que esto, más allá de no entender al secreto empresarial o de entenderlo, digámoslo así, de mejor manera, de entenderlo como una obligación de no hacer y no como un derecho, esto ayuda a la protección del secreto en los países andinos. Porque yo estoy pensando que muchos secretos empresariales pueden ser incluso más valiosos que un signo distintivo. Y sin embargo, el signo distintivo, según esto, tendría, digamos que, un derecho superior sobre el del secreto empresarial. Un know-how puede ser mucho más valioso que un diseño industrial o que un modelo de utilidad, incluso que una patente. Tan es así que muchas veces en países, digamos, desarrollados, en donde hay una cultura específica de respeto a la propiedad intelectual o de mayor respeto a la propiedad intelectual que los países en desarrollo, muchas veces en esos países la decisión estratégica es proteger esa información por secreto y no por patente, precisamente por ese plazo de protección. A los 20 años me quedo sin mi ventaja competitiva, lo voy a mantener en secreto. Pero acá dice el tribunal que el grado de protección de las invenciones y los signos distintivos es mayor. Bueno, lo dice a la inversa, tiene un grado menor que el de las invenciones y los signos distintivos. Y me van a permitir leerles esta cortísima cita de la interpretación prejudicial 104 IP del 2008, que les había mencionado hace un momento. Dice, la norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una tutela parcial y relativa menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos. Y después el tribunal reitera lo que correctamente ha mencionado el doctor Alex. Dice, en lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre una información objeto de secreto, sino en la prohibición impuesta a terceros a tenor del artículo 262. Y esa prohibición, que el tribunal se sigue animando, y aquí yo creo que lo hace bien, esa prohibición básicamente tiene tres aristas, y con esto termino. La una, preservar la competencia. Dos, proteger a los competidores y consumidores. Y tres, prevenir el aprovechamiento. Hay otras interpretaciones prejudiciales que básicamente lo que hacen es llevar a determinar si el secreto empresarial, si los datos de prueba son o no son secreto empresarial, si es la posibilidad de que tiene un competidor genérico, un determinado territorio, puede apoyarse o no puede apoyarse en los datos del primer solicitante, y si es que eso está considerado no desleal, son las otras interpretaciones peculiares que tiene el tribunal mismo, pero que en todo caso no son del tema específico en el que podamos en este momento analizar. Pero básicamente yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todos por su participación. Entonces, hemos oído a cuatro intervenciones diferentes, pero en lo sustancial muy parecidas en el sentido de la dificultad que inicialmente planteamos y los retos que inicialmente planteamos sobre la protección de los secretos industriales. Por un momento me voy a quitar mi sombrero de abogado asesor y me voy a volver cliente de ustedes cuatro. Y les voy a hacer la siguiente pregunta, y es, después de oírlos hablar, como cliente de ustedes, ¿para qué casos me recomendarían utilizar los secretos industriales como fórmula de protección? Porque es que oyéndolos, yo digo, no tiene ningún sentido siquiera pensar en utilizarlos. O sea, creo que esta debería ser una norma, oyéndolos, que deberíamos eliminar de la legislación. Entonces, ¿hay algo que justifique siquiera que ustedes me recomienden a mí como cliente utilizarlos? Cuando no tenga plata, doctor Mauricio. Las damas primero, yo quisiera... No hay problema. Sí, la situación en verdad creo que es casi tan dramática como la pinta Mauricio, porque sí ha habido un caso que se ha ganado, como dije al comienzo, y la verdad que es casi tan dramática porque se ganó en el Indecopi,
pero tengo entendido que en el Poder Judicial se perdió, porque como ustedes saben, en el Perú tenemos la instancia administrativa del Indecopi, culminada la cual uno puede ir al Poder Judicial a cuestionar en la vía judicial la decisión administrativa. Entonces, en ese caso, lo que ocurrió fue que un señor que había trabajado en una empresa minera en la parte de exploraciones, ¿no? Utilizó un informe que tenía la obligación de guardar en reserva, ¿no? Para efectos de iniciar él su propio negocio, ¿no? Y en este caso, la denunciante, la empresa minera que lo empleó, demostró que efectivamente este señor había hecho petitorios mineros, o qué casualidad, en las mismas zonas donde el informe de la empresa minera determinaba que había potencial minero, ¿no? De explotación. Entonces, lo que se dijo a nivel del Indecopi fue, a nivel de prueba indiciaria, ¿no? Es matemáticamente imposible el nivel de coincidencia entre los petitorios de este señor y el informe al que él había tenido acceso bajo obligación de reserva cuando fue trabajador de la empresa minera. Por lo tanto, consideramos que sí ha habido una explotación indebida de un secreto empresarial ajeno. Entonces, si no fuera por ese caso, yo le daría la razón a Mauricio y le diría, deroga la norma, ¿no? Porque en este caso sí el Indecopi hizo un análisis que ya había anunciado en otro caso que les comenté. Oye, yo requiero acciones positivas concretas o requiero prueba indiciaria porque sé que es complicada la prueba en este tipo, o sea, hay un reconocimiento a nivel de Indecopi que es complicada la prueba. Y dice, sí, sé que vas a tener que ir a nivel de prueba indiciaria porque es muy difícil que haya una prueba directa. Pero acá también Indecopi se vuelve un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque cuando también muy bien anotó Emilio, la mayoría de casos son de ex trabajadores que se han apropiado de información de la empresa para ir a un competidor o para fundar su propia empresa y competir con esos secretos con su ex empleador, el Indecopi ha exigido un nivel de prueba tal que ha hecho imposible la sanción a el nuevo agente económico que se apropió de ese secreto. Ha habido casos en que le ha dicho, ok, tú dices que esta empleada te sustrajo información y es claro que está haciendo lo mismo que haces tú. Bueno, pues tú tendrías que haberme presentado algo más que la simple alegación, como videos, fotografías, actas de constatación policial. Pero Dios mío, si es que si la gente que hace estas cosas actúa a espaldas, ocultamente, de manera, como se dice, artera, subrepticia, para apropiarse del secreto, ¿no? Porque sabe que tiene que guardar reserva y que no puede utilizarlo. Entonces, Indecopi me pide que tenga fotos, videos del acto de sustracción. Entonces, es una locura. Y además, en algún caso incluso ha llegado a decir, porque uno de los casos fue, me ha robado la laptop o el disco duro de la laptop, me ha robado el USB, o sea, ha usado el USB, que era la llave del programa que sirve para hacer lo mismo que está haciendo ella, la otra empresa, y el Indecopi le ha dicho, en este caso tú no has presentado una sentencia por apropiación ilícita. O sea, encima les dice, tendrías que tener una sentencia que declare que ha habido un delito para recién ahí yo intervenir, ¿no? Entonces, creo que con estos casos tenemos claro que si se trata de ex trabajadores no tienes la foto, no tienes el video, no tienes, ¿no? Porque casualmente se cuidarán muy bien de eliminar cualquier prueba antes de irse de la empresa, ¿no? Entonces creo que es muy difícil y sí, como cliente, te diría, Mauricio, la cosa está muy, muy difícil y piénsatelo bien. Aunque yo pierda un cliente, un casito, ¿no? Que tenga un casito menos, creo que hay una dificultad que está ya enraizada en la jurisprudencia y que creo que sí ha podido ser más flexible en algunos casos, como lo que te estoy comentando, que a nivel indiciario podrían manejarse como para dar la razón a los denunciantes, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguno otro quiere
¿Lanzarse al ruedo? Sí, sí, yo quería señalar que un poco a propósito de la pregunta ácida de Mauricio, que siempre las hace y siempre nos pone en un contexto muy claro, es ese. Yo creo que las entidades se quedaron con la lectura editorial del libro en donde el secreto empresarial es solo la fórmula de la Coca-Cola. Más allá de eso no existen secretos empresariales. Es decir, si usted no va al Museo de Atlanta y luego de mirar todas el merchandising propio de Coca-Cola llega a una bóveda similar a la del Museo de Oro de Bogotá, en donde le diga, ahí está la fórmula de la KH7, la fórmula de la Coca-Cola, no estamos en presencia de un secreto empresarial. Y obviamente el mercado ha avanzado. El mercado no solo es el secreto industrial. Precisamente nuestra decisión andina utiliza la palabra más amplia, secreto empresarial, porque comprende todo ese tipo de información que pueda ser utilizada por un empresario para una actividad mucho más allá de la propia industrial, puede ser productiva, puede ser empresarial, puede ser comercial. Y cuando estamos en presencia de ese tipo de informaciones, pues obviamente el estándar de prueba debe ser un poco más bajo en función de que no se le puede exigir medidas razonables de carácter físico a la protección de un secreto empresarial. Las medidas de carácter jurídico tampoco nunca son suficientes. Con la irracionalidad de que la ley establece que debemos tomar medidas razonables y lo que nos piden las autoridades es tomar medidas irracionales. ¿Como cuál? Que la cláusula tipo en la cual incluso desagrego el tipo de información que pudiera ser secreto no es suficiente, con lo cual yo tengo que vertir al contrato mi sería una forma. Ese es un punto muy difícil, como Mauricio lo señala, que nos pone obviamente a los operadores jurídicos, más del lado de los abogados, a que cuando un cliente está en presencia de la violación de un secreto empresarial, pues se le plantea la dificultad natural de los requisitos así entendidos por las autoridades. Pero más allá de eso también hay una dificultad, que si bien la autoridad llegase a la conclusión de que esos estándares jurídicos tan exigentes que le ha querido aplicar al secreto empresarial no se ven configurados, lo decía Teresa al principio, el espíritu de la ley de competencia desleal es fundamentalmente el de la buena fe comercial, buena fe objetiva. En tal medida el juzgador siempre tiene la posibilidad, y nosotros como operadores jurídicos lo hacemos, pues también le mandamos la prohibición general. Y si el estándar de prueba, el estándar sustancial es tan alto, me pregunto cómo no entienden que el empresario que ha contratado 6 trabajadores de la competencia y empieza a hacer cosas que antes no hacía, ¿cómo no se entiende que al margen de la protección de los presupuestos del secreto empresarial, existe una ventaja competitiva adquirida no por los propios méritos, como bien lo decía Teresa, ¿sí? Que es la función vertebral de un estatuto de competencia desleal. Entonces, en ese sentido, creo que estamos dando patente de corso al hecho de que uno pueda utilizar el know-how, ese saber hacer especializado que tiene una empresa, que le da ventajas competitivas en un mercado y que no importa cómo se pudo haber accedido a ella, si no se dan los estándares del secreto empresarial, tampoco hay acto desleal por violación al principio de la buena fe objetiva. Entonces creo que hay una dificultad y con eso quería hacer un comentario al respecto. Yo quería hacer un comentario especial, es que yo creo que el tema del secreto empresarial sí es muy difícil vía litigio lograr su protección. Creo que eso es un tema más de la parte preventiva que se hace con el empresario de cómo hacer para que su secreto de verdad nunca sea divulgado y tome las medidas razonables para que nunca sea divulgado. Por eso, de pronto, yo escucho esta frase alguna vez que los verdaderos secretos empresariales nunca van a litigio,
porque se tomaron las medidas razonables para que nunca sean divulgados. Y eso está también parte de la base de entender que cláusulas de confidencialidad no, pues las autoridades son muy reacias a creer que eso es suficiente y que eso es simplemente una infracción a un contrato y no una violación de un secreto empresarial. Creo que es muy importante esa asesoría al empresario desde que está en su negocio y dice, mire, yo tengo no sé, tengo una salsa, un restaurante que es súper especial, pues, ¿cómo hago para que esto de verdad sea secreto? Entonces, montarle todas esas medidas más allá de las simplemente contratos y cláusulas de confidencialidad para que pues nunca tenga el empresario ese problema. Ese es mi comentario respecto de cómo, de la utilidad de esa norma. Es más para un tema preventivo. Sí, yo coincido con lo que han señalado los colegas. Yo diría que mucho depende en materia de secreto empresarial, aunque pueda sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero creo que mucho depende de la autoridad que juzga, de la autoridad de competencia que está juzgando, o de la autoridad de propiedad intelectual. Yo creo que hay autoridades en las que nosotros confiamos, y que son referentes al menos en América Latina y países de desarrollo. El INDECOPI es una, la superintendencia es otra. Son instituciones de las cuales básicamente las instituciones públicas de América Latina y de países de desarrollo los tienen como referentes. Entonces, digo, no es tan alentador oír que el manejo de la protección del secreto empresarial en estas entidades que son confiables tenga este tortuoso camino. Uno esperaría que con el nivel de análisis y de preparación que tienen esas autoridades en los países que he mencionado, países andinos, la protección del secreto pueda fluir un poco más. Pero veo que no es así. O al menos el camino es complicado. El camino es complicado y vamos a empezar porque realmente la figura jurídica del secreto empresarial no está tan comprendida. O si se quiere, la protección de esa figura. Porque puede ser que la figura en sí es naturaleza jurídica, pero la forma de protección es la que nos está tal vez generando un cierto nivel de complicación. En Europa y en Estados Unidos hay muy buenas resoluciones, muy buenas sentencias en materia de know-how, en materia de secreto empresarial. Y creo que vamos hacia ello, Ahora, normalmente los empresarios, como mencionaba el doctor Andrés, son mucho más prácticos y van justamente a la prevención. Y diría yo que parte de ese ejercicio de prevención, fíjense ustedes, qué es lo que pasó con la última figura jurídica que mencioné en el momento en que estaba interviniendo, y básicamente sobre el tema de los datos de prueba. Al ver que posiblemente la seguridad que le daba la protección a través de la competencia desleal a esta información, entre comillas, confidencial, que de confidencial no tiene prácticamente nada, pero entre comillas confidencial, no era efectiva a través de la protección de la competencia desleal, pues básicamente lo que hicieron fue buscarle precisamente estos derechos subjetivos, estos años de exclusividad. Es decir, pasar de la figura de protección de la competencia desleal a una figura de derecho subjetivo, de derecho de propiedad. ¿Sí? Fueron prácticos, así como son prácticos para prevenir la divulgación del secreto, fueron prácticos y fueron más allá. Y básicamente a través del lobbying o como fuera, consiguieron que suba de estatus, tal como el Tribunal Andino de cierta manera lo ha planteado, suba de estatus de una información valiosa, pero que no tiene la protección que tienen las marcas y que tienen las patentes, a una protección muy parecida. Entonces, digamos que hay formas de llegar a proteger esa información que se considera valiosa, y creo que también, en resumen, todo va a depender de la autoridad competente que juzgue y sobre todo de las medidas preventivas. Muchas gracias a los cuatro. Volviendo en mi rol de cliente, pues
ustedes saben muy bien y todos lo sabemos que las principales consultas que a nosotros como asesores nos llegan es por temas de empleados o ex empleados. Eso es el principal foco y el principal fuente de discordia con esto. Entonces, volviendo sobre este tema y oyendo las presentaciones en la cual de manera consistente hablaban de que las cláusulas genéricas de confidencialidad no son suficientes, entonces iba pensando yo como cliente de ustedes, ok, y entonces me toca cada vez que hay algo medio confidencial, venga, fírmeme un nuevo contrato de confidencialidad y venga, fírmeme otro contrato o hagámosle un otro sí a la confidencialidad que ya tenemos. Entonces, pues lo que veo es que se le está poniendo una carga adicional sumamente alta al empresario, al que se supone estamos protegiendo con esta norma. Entonces, la pregunta o lo que quería discutiéramos es, ¿no será que de pronto las autoridades es como perdiendo el foco de para qué es esta norma y por qué existe esta norma? Y con el pretexto del, de la presunción de inocencia, estamos perdiendo el foco de dejar desatendidos o dejar desprotegidos a alguien que está invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en proteger esto. ¿Qué opinan de eso? Porque ya el tema no es ni siquiera de redacción de normas, es un tema de aproximación a la norma por parte de la autoridad. Sí, siguiendo el mismo orden, Mauricio, y como también dijo, y bien dijo Emilio, incluso tendrías pues que revelar, ¿no? Casi el secreto para ponerlo en la cláusula, ¿no? O sea, porque como te piden que sea detallado, específico, clarísimo, cuanto más específico mejor, ¿no? Entonces yo para asegurarme que no vaya a tener problemas cuando pretenda denunciar, ¿no? Entonces lo pongo de manera se pierde, como tú dices, el propósito, que es casualmente proteger el secreto. Entonces, vía la protección del secreto, o de pretender proteger el secreto, en verdad lo que yo estoy haciendo es desprotegerlo, ¿no? Porque como autoridad estoy exigiendo unas determinadas cláusulas con un nivel de detalle tan amplio, perdón, tan perfecto, que lo que lleva es a un absurdo, ¿no? Y ahí también quería recoger lo que dijo Andrés respecto de la prevención, ¿no? Es decir, la única forma, creo que lo que le falta a las autoridades es entender, y también se dijo, ¿no? Se han quedado ancladas en el pasado, ¿no? En que, es la cláusula, oye, hay muchas formas de proteger. Hay, para ser creativos, y como también bien dijo Andrés, el verdadero secreto no lo conoce nadie y no va a ir a ningún litigio, ¿no? Porque precisamente se puede mantener como secreto, pero allí la empresa ha logrado un nivel de sofisticación en la prevención y en la organización y gestión de sus procesos. Porque lo que yo hago, ¿no? Es dividir el proceso, establecer de diferentes personas que nadie conozca todo el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de pasos dentro de la gestión que me pueden permitir a mí, sin alterarlo significativamente, tener un razonable control de la información que maneja cada quien, ¿no? Lo que yo creo que ha pasado particularmente en el Perú es que ha habido un nivel de desconocimiento de parte de los empresarios de este tema, ¿no? En general de la protección del secreto empresarial, y se confían, como para ellos es tan obvio, entre comillas, ¿no? Que si alguien se apropia de algo que no le corresponde en virtud de una cláusula, en virtud de su obligación como empleado, vamos, ¿no? Porque yo como empleado tengo que guardar confidencialidad de todo lo que conozca en la empresa, aunque no firme ningún contrato, ¿no? Entonces, al final, lo que sucede es que cuando el empleador en la empresa se encuentra con la necesidad de denunciar, se da cuenta que no ha hecho su tarea previa de prevención, de organización, de prepararse para afrontar esa situación. Y cuando la quiere afrontar, lamentablemente tiene que recibir el consejo del abogado de, mira, esta es la jurisprudencia del Indecopi, es muy probable que no puedas ganarlo, pese a que tú sientas que
y legítimamente se te ha despojado de algo que te requirió tiempo, inversión, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que allí hay una labor también de que las empresas tomen conciencia de la importancia de generar mecanismos de protección más allá de las cláusulas que finalmente dependen de la voluntad de la persona, porque dicen, bueno, yo incumplo la cláusula, me despiden por último, pero yo sé que como trabajador el Indecopi no me puede sancionar. Mi empleador tendrá que ir a un proceso judicial para reclamar mi indemnización por daños y perjuicios, que en Perú se demora 10 años. Entonces, lo peor que me puede pasar es que me despidan, ¿no? Yo me llevo el secreto a otra empresa o a mi propia empresa, y bueno, pues que me demande y me demoro en el Poder Judicial 10 años y mientras tanto ya lo exploté y tengo para pagarle un abogado para que además alargue el juicio, ¿no? Y se las complica un poco más. En temas como el know-how en modelos de franquicias, lo que hace que funcione una franquicia o un modelo de negocio seguramente no es algo particular específico sobre el cual puede haber esa cláusula específica, digamos, protéjame esto, sino en un modelo de negocio, lo que hace que ese modelo de negocio funcione es todo, es el todo de ese know-how, es el saber hacer completo de eso. Entonces, pareciera que, según les oigo a ustedes, que lo que las autoridades dicen es absolutamente lo contrario de cómo funciona el mundo real de los secretos. Exactamente, exactamente. Eso fue lo que Mauricio, lo que tú apuntas es lo que yo quise referir en relación al punto del know-how. Porque ciertamente pasa lo que tú señalas. Es que el know-how es una experiencia sobre la manera de hacer algo que puede ser incluso acumulada en un oficio, una técnica durante muchos años. Y es un conjunto de información. Y puede estar o ser imposible desagregarse. Entonces, la posición de la superintendencia ha sido que uno no está, o un empresario no está en posición de un secreto empresarial cuando hay otras personas que hacen lo mismo. Y esa tesis es bastante criticable por lo siguiente. Obviamente, en un mercado pueden haber competidores que hagan lo mismo, pero hay una diferencia sustancial en cómo lo hacen. Precisamente alguien en ese mercado es más competitivo y tiene más clientes y más ventajas competitivas porque lo hace de una manera más eficiente. Por eso es importante la definición que nosotros tenemos en nuestra norma tributaria, porque señala para ser aplicada en el mismo ramo y le agrega con eficiencia. Quiere decir que el know-how no es un saber cualquiera, es un conjunto de experiencias que hacen que yo tenga una ventaja competitiva porque hago algo igual que otros, pero de manera más eficiente. Y entonces esa eficiencia no es protegida. Si yo soy el primero en el mercado, el segundo me puede copiar porque él hacía lo mismo, pero empezó a hacer las cosas en función de que tuvimos una relación contractual de la misma manera en que yo lo hacía. Entonces, claramente, Mauricio, ahí hay un problema. Y lo otro que suscitabas, para referirme en forma breve, es que claramente lo que decías en relación con me va a tocar a mí entonces hacer un otro sí. Puede ser que yo cuando tengo una única relación contractual, puntual y temporal con un empresario, y le doy a conocer una información, pues la desagregue. Le digo, mire, le voy a dar a conocer esto y no la use. Pero es que lo más frecuente es que las relaciones contractuales son bien duraderas. Donde hay violación de secretos empresariales generalmente es en el contexto en que dos empresarios tuvieron una relación muy larga. Y durante ese tiempo, 2 años, 3 años o 10, compartieron información durante toda la vigencia del contrato. Pero por alguna razón termina y al terminar el otro empresario empieza a hacer lo que aquel otro hacía y en la misma forma en que aquel otro lo hacía. Entonces, obviamente, como tú lo suscitas y lo pones de presente, pues yo no puedo estar incorporando y vertiendo a un contrato la información que estoy compartiendo con una parte contractual durante 10 años. Pero evidentemente si esa parte conoció, por ejemplo, la forma en que yo lo hacía, los empleados que manejaban ese secreto empresarial y terminada la relación contractual los contrata, pues obviamente lo hace con el fin
de empezar a hacer lo mismo que aquellos también conocieron en vigencia de la relación contractual con el competidor. Entonces, ese tipo de elementos no han sido lo suficientemente analizados en los fallos que pude revisar a propósito de la protección del secreto empresarial ante la superintendencia. Andrés, una pregunta puntual. Si uno habla de medidas tecnológicas de protección adecuadas y conectando el comentario de Andrés diciendo de que pues si hay las medidas adecuadas no hay litigio, entonces pareciera que esto fuera más bien un tema de resultado más que de medio, porque si lo hackearon, si le violaron el acceso, pues fue porque no eran suficientemente buenas las medidas, entonces la gente pudo acceder. Luego, no debería tener protección porque sus medidas no fueron lo suficientemente buenas para protegerse. Entonces, ¿no es esto un contrasentido? No, completamente, Mauricio. Y es que, a ver, lo que pasa es que yo siento que en la superintendencia, sobre todo, lo que ha llegado desde generalmente, o por lo menos durante mi paso en la superintendencia, llegaban muchos casos de muchos empresarios muy molestos con su trabajador que se iba y montaba el mismo negocio. Y entonces yo le preguntaba a uno, y bueno, ¿y usted qué medidas tomó para guardar ese secreto? No, pues yo le reenviaba el correo y copiaba a todo el mundo. Y copiaba a toda la empresa y toda la empresa lo conoce. Entonces, puede que le dé mucha rabia, pero eso no significa que sea secreto. Y yo creo que por eso también, o sea, la superintendencia es muy estricta con esas medidas y por eso es que no vemos, creo que solo hay un caso en el que se ha decretado que había un secreto, que es el caso de Guirnaldas. Por eso es que no hemos visto, también porque pues los casos, muchos de los casos que llegan no tienen esa aptitud para hacer secretos empresariales, y es que no hemos visto jurisprudencia en ese sentido de la superintendencia. Sí son muy estrictos, sí son muy estrictos en las medidas en cuanto a la confidencialidad. Yo creo que ellos o la jurisprudencia no tienen en cuenta que la confidencialidad puede, dependiendo de cómo se haga, como en el caso que nos contaba Teresa en Perú, podría ser una forma adecuada y sobre todo dependiendo de la información que se esté protegiendo. Por ejemplo, si es la información sobre el lanzamiento de un producto dentro de 3 semanas, eso es secreto. ¿Y cómo más se protege si no es con una cláusula de confidencialidad? Y también creo, un poquito de lo que hablamos ahorita de la prevención, es que los empresarios necesitan bastante asesoría en esa materia, porque cuando el empresario está haciendo empresa, está haciendo negocios y contrata al trabajador, todos están felices, nadie cree que le van a hacer eso después. Y resulta que nunca tomó las medidas. Entonces, sí, yo creo que sí es un contrasentido, doctor. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Yo le quisiera dar la palabra a cada uno un minuto con reloj para a ver si cada uno quisiera dar unas conclusiones o una frase final para cerrar la charla de hoy. Y pues empiezo con Alfredo, que no había hablado aquí en esta última sección. Pero no hablé porque ya no tenía nada más que decir, porque todo estaba dicho por los colegas. No, simplemente creo que estamos también en un proceso embrionario en nuestros países andinos en materia de secreto comercial. Insisto que mucho tiene que ver con la autoridad que lo juzgue. Normalmente ustedes me darán la razón, las autoridades de competencia son bien inquisitivas o inquisidoras y son bastante más serias en materia de persecución de ciertos ilícitos, de infracciones, en este caso prácticas desleales. Yo, en cierta manera, tengo todavía confianza de que esa evolución va a ir hacia una protección bastante más efectiva y eficaz del secreto comercial. Hoy por hoy, tal como inicié al inicio, es una lotería. El Tribunal Andino lamentablemente no ha ayudado. Yo tenía esperanza de que por ahí venga un soporte más fuerte para nuestras oficinas
o para las autoridades de competencia o las autoridades de propiedad intelectual, pero no, en este caso no ha sido el soporte que estas autoridades requieren. El tema de la prevención, insisto, va a depender evidentemente de cada línea de negocio, pero creo que sigue siendo muy importante. Y no tenemos más que continuar con la asesoría de los clientes en materia de cláusulas de confidencialidad o con compromisos de no divulgación o de explotación futura, incluso compromisos de no competencia en determinados casos, a pesar de que en algunos países desarrollados estos compromisos de no competencia fueron declarados inconstitucionales. Pero habría que pensarlo, repensarlo y pensar en eso también. Esto termino, gracias. Gracias, Emilio. Ya desactivo el micrófono. Yo lo que creo es que nos va a tocar inventarnos un sistema de protección del secreto empresarial registral para que pueda ser protegido, porque si no, vamos a seguir en las mismas. Y en ese sentido, es la única forma en la que la entidad va a concluir que está frente a un secreto. Porque alguien evaluó las características de mi información y me dio un título en el que dijo, oiga, sí, su información es secreta, tiene valor comercial y usted ha adoptado medidas razonables para protegerlo. Porque de otra forma, veo difícil que esos requisitos que cada vez tienen un estándar más alto desde el punto de vista de la exigencia probatoria y de las características que se le añaden incluso a las normas sustanciales, hagan que uno pueda concluir o la entidad pueda concluir que está enfrente de un secreto empresarial. Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Andrés. Pues teniendo en cuenta todas las posiciones de las autoridades, creo que la conclusión es que en este momento en el Estado, como está la jurisprudencia en esos países, la labor preventiva es demasiado importante y de capacitar a los empresarios en cómo manejar sus secretos empresariales para así poder superar de alguna manera, o algún día superar un litigio y el juicio de estas autoridades. Creo que ahorita lo que tenemos es pura labor preventiva. Muchas gracias. ¿Y Teresa? Last but not least. Creo que como tú dijiste, Mauricio, back to basics, ¿no? O sea, volver a lo esencial. ¿Por qué se protegen los secretos empresariales o por qué es importante una adecuada protección de los secretos empresariales? Es algo que trasciende a la persona del empresario, ¿no? A la empresa misma. Y hay, tenemos que decirlo, un beneficio a la sociedad que ya se ha comentado largamente en este foro, ¿no? O sea, el alentar la creatividad empresarial y la innovación, ¿no? Como se decía, puedo hacer lo mismo, pero lo hago mejor, lo hago más bonito, la gente le gusta más y quiere mi producto, lo prefiere, ¿no? Y proteger el correcto desarrollo del proceso competitivo en el mercado, ¿no? Que es de toda justicia. Entonces creo que eso es lo que debería estar en la mira de las autoridades, porque si no estamos generando una falta de incentivos a esa innovación, a esa creatividad empresarial, que lo que lleva es a una menor competencia, a una menor eficiencia y por lo tanto una menor competencia, y creo que debería ser lo inverso, ¿no? Se debería fomentar que este conocimiento sea apropiado solo por quien lo produce y que eso genera beneficios a los consumidores, beneficios a la sociedad, y que para eso están las autoridades, para lograr que esos beneficios se materialicen y sean sostenibles y se mantengan. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, hay soluciones que ya se han propuesto, creo que excede ya el tiempo, pero creo que eso es lo medular de este tema y que nos debe hacer siempre reflexionar al respecto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente, creo que nosotros como asesores de los empresarios en estos temas tenemos un reto muy grande, no solo para saber cómo asesorar, sino para lograr que esa asesoría se produzca en una efectiva protección para nuestros clientes. Y escenarios como este de discusión, de
reality check, por llamarlo de alguna forma, de lo que está pasando, pues nos permiten a nosotros como asesores y a todos los asistentes, pues conocer lo que está pasando, conocer los retos y ojalá lograr que las autoridades pues también tengan una mayor cercanía y aproximación a, a estos retos y a esta problemática que está ocurriendo en el mercado, porque pues finalmente a veces sentimos desde ya el mundo empresarial que las autoridades están un poco lejanas a los padecimientos de estos empresarios, a lo que invierte el empresario para llegar a poder tener algo, y las autoridades judiciales o administrativas pues sentadas en un escritorio lejanos del empresariado, pues a veces no entienden o no logran captar la necesidad de figuras como los secretos industriales como herramientas para protección, como herramientas de desarrollo comercial y de generación de negocios y empleos para los países. Quiero agradecerles a los 4 panelistas por sus excelentes intervenciones, a los asistentes nuevamente muchas gracias, y a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia muchas gracias por permitirnos este panel, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Mauricio. Buenas noches. Una buena noche Muchas para gracias. todos. Buenas noches. Teresa, Andrés.